ver. Bueno. Fíjense, vamos a ver este caso que está aquí. Este es otro típico ejemplo, otro típico caso de aplicación de los eventos independientes. Les había dicho que los eventos independientes nos sirven, por ejemplo, para poder analizar el comportamiento de los experimentos aleatorios con reposición. ¿Ok? Pero el otro caso que también es de importante aplicación es en donde trabajamos con circuitos o componentes, ¿ok? Que están conectados de algún modo. ¿Ok? Aquí nos dicen en este enunciado, el sistema funciona si los componentes A y B funcionan, ¿ok? Y si funciona cualquiera de los componentes C o D. La confiabilidad o probabilidad de que funcionen cada uno de estos componentes también se muestra en la figura. ¿Ok? A ver, nos pide entonces la probabilidad de que el sistema completo funcione y que el componente C no funcione, dado que el sistema completo funciona. ¿Ok? Entonces, fíjense, primero que nada hay que tener claro cómo interpretar el funcionamiento de los circuitos. ¿Ok? Yo me imagino que de repente ya deben haber visto algo relacionado con física eléctrica o algo por el estilo, electricidad industrial o cosas por ahí. No necesariamente tienen por qué haberlo visto previamente, pero bueno, igual se les puede explicarla un poquito. Fíjense que cuando tenemos un componente, voy a utilizar otro color. De repente, me voy mejor me voy para otro, vengo para acá. Fíjense, si de repente tengo un circuito compuesto por dos componentes así, puestos de esta manera, y el circuito, los límites del circuito son los puntos A y B. Si A y B funcionan, perdón, esto es B, y los puedo presentar de otra manera. Este sería el componente 1 y el componente 2. Componente 1 y el componente 2. Y el circuito igualito en ambos casos viene así, A y B. ¿Cuáles son las condiciones para que el componente 1 y el componente 2, ok? ¿De qué manera el circuito AB funciona? A ver, en este caso, esta presentación, ¿cómo se conoce? Se conoce como componentes, ¿en qué manera? ¿En serie o en paralelo? En serie. Esto es en serie. ¿Y estos componentes son? ¿Estos En otros? paralelo. En paralelo. El sistema, llamando al sistema AB, funciona ¿bajo qué condiciones? Si llamamos a este el componente 1 y el componente 2, ¿verdad? Si lo tratamos como lógica de conjuntos, este sistema funcionaría si y solo si el componente 1 funciona y el componente 2 funciona, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cuáles son las condiciones para las cuales el sistema AB, el que está en serie, falla? El sistema falla si el componente 1 falla y el componente 2 funciona, ¿correcto? El sistema también puede fallar si el componente 1 funciona, pero el componente 2 falla. ¿Se entiende la nomenclatura? Sí. Y el Sí. sistema Sí. también puede fallar, si tanto el componente 1 como el componente 2 fallan a la vez. ¿Se entendió? Aquí, en este caso, no funcionaría. No funciona. Bien. Se entendió esto, ¿no?
¿Qué pasa en este caso? Aquí en este caso, el sistema AB viene dado por qué cosa? Por unos componentes que están en paralelo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que el circuito funcione en este caso? Díganme ustedes. Vamos a plantear todos los casos posibles y después me dicen, los vamos a plantear también del mismo modo. Que el componente 1 funcione y el componente 2 funcione. Que el componente 1 no funcione y el componente 2 sí funcione. Que el componente 1 funcione y el componente 2 no funcione. O que el componente 1 y el componente 2, ninguno de los dos funcione. De los tres casos, ¿cuáles son los casos que corresponden a que el circuito completo sí sirva? Los tres primeros. Los tres primeros. Los tres primeros, ¿se entendió? El circuito puede funcionar en este caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque supongamos que este es un circuito eléctrico o es un circuito donde tenemos dos compuertas y esto es un circuito de agua, por decir algo. Entonces el agua puede fluir por aquí y puede fluir por acá, o sea, puede pasar de A a B perfectamente, o un circuito eléctrico donde la electricidad puede fluir perfectamente para acá. Pero si este está caído, pero este funciona, la energía se desvía para acá. O si este está caído, pero este está funcionando, la energía fluye por este lado. Entonces aquí también funciona y este funciona. La única razón, la única circunstancia en la cual el circuito falla en su totalidad es cuando ninguno de los dos componentes funciona. ¿Ok? Esta es la diferencia en cómo funciona este, cómo funciona este. Tenemos por lógica de conjuntos. Por lógica de conjuntos tenemos otra manera de poder representar esto. El funcionamiento del circuito en paralelo. Por lógica de conjunto, nosotros podemos representar. Ajá, sí, adelante, díganme. ¿Podría ser la unión de esos tres? Es correcto. Porque la unión de C sub 1 con C sub 2, ¿qué representa? Representa que o sirven los dos o al menos uno de los dos funciona. Y eso es consistente con el funcionamiento de un circuito en paralelo. ¿Ok? Eso hay que estar claros. ¿Qué tenemos por acá? Aquí tenemos entonces, fíjense que entonces cuando es en paralelo, la unión de funcionamiento de la unión lógica representa el funcionamiento de los componentes en paralelo. Cuando están en serie, es la intersección lógica la que representa el funcionamiento de los circuitos. Bien. Entonces, hecha esta aclaratoria, vamos otra vez vamos a regresar nuevamente al enunciado del problema. Ajá. Fíjense que aquí en este caso tenemos 4 componentes, 2 de ellos están en serie y los otros 2 están en paralelo, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones para que el sistema completo funcione? A ver, díganme ustedes, ¿cómo podemos hallar esta probabilidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué deberíamos hacer aquí? Considerar que A y B funcionan y que C o D funcionan. O las dos. Muy bien, fíjense que aquí se plantea algo, una cosa bien interesante. Necesariamente A y B tienen que funcionar. A juro, basta con que alguno de los dos falle y ya el sistema completo se muere, ¿cierto? Bien. Ahora bien, aquí podemos agarrar y tratar esto como un subcircuito o como un componente, pues, como un tercer componente, ¿verdad? Un tercer componente que pudiéramos llamar, no sé, componente H, componente E, no sé, X. Pero este gran componente que tenemos aquí, para que él funcione, ¿verdad? Para que él funcione, vamos a llamarlo H, componente H. Para que el circuito completo funcione, tiene que funcionar A intersectado con el funcionamiento
de B, intersectado con el funcionamiento de H, ¿no? ¿Cierto? Pero, pero para poder nosotros hallar cuál es el evento lógico asociado al funcionamiento de H en función de C y D. En función de C y D, ¿cómo sería? ¿Cuál es la condición para que funcione el subcircuito H? Sería la unión de C y D. Muy bien. A intersectado con B, intersectado con, abrimos un gran paréntesis, C unión con D. Bien. Entonces, fíjense, ¿qué sucede con C unión D? Puede ocurrir que funcione C y funcione D, pero también puede ocurrir que sirva C, pero no sirva D, o que sirva D y no sirva C. Entonces hay que agarrar y desarrollar esto. Vamos a pasar a la siguiente lámina para ver. Ajá. Ah, bueno, aquí yo definí H como el evento de que sirvan todos de una vez. ¿Okay? Definimos H como el evento de que sirve el circuito completo. Entonces sería A intersección con B intersectado con la unión de C y D. La unión de C y D tenemos que desarrollarla, porque fíjense que, ajá, aquí estamos partiendo de que, ¿qué cosa? El funcionamiento de A depende de lo que suceda con el funcionamiento de B, C y D. Son independientes. Tenemos que partir de ese hecho. Lo que ocurra con el componente B no se ve afectado con nada de lo que ocurra con A, con C y con D. Lo que pasa con C tampoco se ve afectado por ninguno de los demás componentes. Podemos decir entonces que el funcionamiento o la probabilidad de los eventos definidos como funcionamiento de A por separado, funcionamiento de B por separado, funcionamiento de C por separado y funcionamiento de D por separado, son eventos totalmente independientes. Eventos independientes entre sí. O cosa muy distinta es que el circuito, que el conjunto, que el sistema completo, sí, el funcionamiento o no del sistema completo sí puede estar sujeto o condicionado al funcionamiento de los subcircuitos o de un componente en particular. Eso es distinto. Pero el comportamiento del componente A o el componente B, o el componente C o el componente D son independientes entre sí. ¿Ok? No están sujetos a nada, a ninguna relación condicionante entre estos. Por lo tanto, para hallar, supongamos, la probabilidad de funcionamiento de esta subrama, de que funcione la subrama de la A hasta la B, sería simplemente multiplicar la probabilidad de A por la probabilidad de B. Pero la cosa se complica porque entonces tenemos que hallar la probabilidad de que funcione esta otra subrama, que es la unión de C con D. ¿Ok? Para después, hallando la probabilidad de la unión, multiplicarla por la probabilidad de B y por la probabilidad de A, que es justamente lo que se está haciendo en este caso. Fíjense qué sucede. ¿Cómo nosotros hallaríamos la probabilidad de la unión de C y D? La probabilidad de la unión de C y D, ¿cómo se obtiene? Si nosotros recordamos la teoría de diagramas de Venn, ¿okay? La lógica de conjuntos y todo eso, ¿qué está ocurriendo aquí? Llamemos a esto el conjunto A y llamemos a este el conjunto. Ah, no, perdón. En vez de A debería ser más bien, vamos a llamar a este C. Lo que pasa es que este color es como muy... Vámonos a Excel. Y volvemos otra vez a dibujar. Este sería el conjunto C. Y aquí estaría el conjunto D, ¿verdad? Entonces, ese es, por supuesto, para representar lo que ocurre con el componente, con los componentes que están en paralelo. En paralelo, ¿verdad? Componente C y el componente D, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Para que el sistema, para que este subsistema funcione, se plantea entonces, hay que analizarlo desde el punto de vista de la unión lógica. C unión D. C unión D, ¿qué significa?
que funciona C y funciona D. O que funciona, ¿cómo se llama esto? Que falla el componente C, pero funciona el componente D. O que funciona el componente D y falla el componente D. ¿Lo ven? En el diagrama de Venn que tenemos aquí, ¿qué sucede? La unión, nosotros nos vamos a analizar la unión, pero en función de sus partes individuales. C intersección D, que viene siendo dentro del diagrama de Venn, vendría siendo este pedacito, ¿verdad? Estrictamente. ¿Sí? C intersectado con D complemento. ¿Qué viene siendo D complemento? Todo lo que está fuera del conjunto D, ¿verdad? Sí. Cuando lo intersectamos con el conjunto C, viene siendo ¿qué cosa? Todo esto que está aquí, ¿verdad? ¿No? Sí. Todo lo que está en C y no es intersección con D. Y C complemento intersectado con D sería todo lo que está fuera de C y que se intersecta con D exclusivamente, que viene siendo todo lo que está de este lado y no está en la intersección de D, ¿verdad? Entonces, fíjense que estamos tratando con los subconjuntos por separado. Por definición, estamos entonces, cuando unimos estas tres intersecciones nos da como resultado la unión de C unión D, ¿verdad? El resultado de la unión lógica de C con D. Bueno, y tiene tiene sentido, todo el sentido del mundo, porque cuando vemos el sombreado total coincide con la unión de los dos conjuntos, ¿cierto? No hay problema. Pero ¿cómo representaríamos esto de forma, como lógica de conjuntos? Fíjense que esto sería C unión D debería ser igual a ¿qué? A ver. Vamos a ver si lo planteamos más bien en términos de probabilidades. La probabilidad de C unión D, ¿a qué sería igual? La probabilidad, podemos decir que es la probabilidad de C más la probabilidad de D, del evento D. Si los eventos C y D son excluyentes, son mutuamente excluyentes, sí. Si pudiéramos decir que es exactamente la suma de las probabilidades. Si el evento C y el evento D son particiones, pero en diagrama de Venn, una partición tendríamos que representarlo de esta forma. Este sería el evento C y este sería el evento D. C y D se intersectan, falso, no se intersectan. No. Por lo tanto, podemos sumar las probabilidades de cada evento por separado y nos da la unión sin ningún problema. Pero aquí en este caso hay una intersección. Si nosotros sumamos las probabilidades, corremos el riesgo. Primero que nada, vamos a repetir resultados. ¿Resultados asociados a qué cosa? A la intersección que hay acá. Si lo vemos desde otro punto de vista de lo que es el conteo de resultados, fíjense que si nosotros queremos evaluar C con D, fíjense que si nosotros tenemos resultados aquí, aquí, dos resultados acá, este resultado y este resultado y este resultado y otro resultado más acá. ¿Qué sucede? Que si queremos hallar la probabilidad de C con la probabilidad de D, aplicando, ¿cómo se llama esto? Conteo puro de resultados, fíjense. La probabilidad de C unión D sería igual a ¿qué? La probabilidad de C sería, ¿cómo la calcularíamos usando la definición clásica de probabilidad?
si este es el evento C y este es el evento D, habría que agarrar y sumar, contar todos los eventos dentro del conjunto C. Serían en total, ¿cuántos? 5, ¿no? Y Sí. dividirlos entre el total de eventos que tiene el espacio muestral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 entre 10. Más la probabilidad del evento D, que sería contar todos los casos que hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entre 10. Pero esa cuenta está bien. ¿Qué habría que hacer para poder, para asegurarnos de que de que la probabilidad es la correcta? ¿Qué tenemos que hacer? Restar el de la intersección para no repetir Restar. el... Habría que restar estos dos que están acá, ¿correcto? 2 entre 10. Dicho en modo más general, sería la probabilidad del evento C más la probabilidad del evento D menos la probabilidad de la intersección de C con D. ¿Lo ven? Y como Sí, sabemos que como estamos analizando circuiticos, estos circuitos, las probabilidades de C con D, la probabilidad de C es un evento independiente de la probabilidad de C, ¿verdad? C y D son eventos independientes. Por propiedades de los eventos independientes, la probabilidad de la intersección de C intersectado con D, ¿a qué es igual? A la probabilidad del evento C por la probabilidad del evento D. ¿Lo ven? sí. Entonces, simplemente esto se calcularía como probabilidad de C más probabilidad del evento D menos la probabilidad de la intersección de C con D, que por independencia de eventos es la probabilidad del evento C por la probabilidad del evento D. ¿Se entendió? Sí, profe. Tomen fotico, hagan captura de pantalla para irme entonces para regresarme ahora al PDF nuevamente. Voy, me regreso al PDF. En el PDF, no, este no. Ya va. Aquí está. Fíjense entonces que después, partiendo de esto, agarramos como A y B están en serie y a su vez están en serie con el circuito en paralelo conformado por C y D, tenemos que entonces hallar la unión de C con D. La unión de C con D es C, es la probabilidad de C más la probabilidad de D menos la intersección de C con D, que es el producto de C de la probabilidad de C por la probabilidad de D. Se saca todo esto, se multiplica por la probabilidad de A por la probabilidad de B y fíjense la probabilidad que nos está dando. El circuito tiene una probabilidad de funcionamiento entonces de 77,76%, o sea, de 0.7776. Esta es pues la forma de nosotros hallar la probabilidad de funcionamiento del circuito completo. ¿Podemos complicar este ejercicio? Sí, perfectamente. Fíjense qué ocurriría. Se los voy a dejar para la casa porque ya se está acercando la hora. Imagínense que tenemos ahora un triple circuito aquí. Este sería el componente E. Que valga, supongamos que tenga una probabilidad de funcionamiento de 0.9. ¿Qué habría que hacer entonces? Trabajar con el triple conjunto. Tendríamos un conjunto C, un conjunto D y un conjunto E. Entonces, ¿qué les digo? Repasen sus apuntes de lógica. Yo me imagino que en lógica del segundo semestre deben haber estudiado el caso de cómo hallar, de cómo trabajar con triples conjuntos, ¿verdad? ¿Cómo entonces cómo debería ser entonces la probabilidad asociada a la triple intersección? ¿Ok? Dice que entonces les dejo eso para la casa para que lo analicen porque este puede ser un ejercicio que perfectamente puede salir bien sea en los problemas propuestos o en el parcial. ¿De acuerdo?
Pero bueno, ya tienen la base para comenzar a trabajar, para analizar, asumiendo por supuesto que el evento E es independiente también del funcionamiento de los demás eventos que tenemos acá. Antes de irnos, vamos a echarle un vistazo a esto, a la última parte del ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que el componente C no funcione, dado que el sistema, que el sistema completo sí funciona? ¿Ok? Vamos a ver cómo se analizaría esa última parte. Bien. Podemos plantear, fíjense que aquí estamos planteando una probabilidad condicional, pero una probabilidad condicional a la inversa. Les había dicho que, ajá, a pesar de que los eventos son independientes entre sí, es decir, el funcionamiento de los componentes por separado son independientes, el funcionamiento del sistema completo, definiendo a H como el evento de que el sistema funcione o no, sí puede, ¿cómo se llama? Sí puede estar condicionado al funcionamiento de uno u otros eventos en sí. Entonces aquí en este caso, fíjense que nosotros podemos plantear, ajá, que funcione el componente A intersectado con el componente B, ¿ok? O que funcione el componente, ajá, esto intersectado por supuesto con el funcionamiento de A unión B, perdón, disculpen, cuando ya estoy ya corriendo contra el reloj, me empiezo yo a estresar y empiezo a escribir barbaridades en la pizarra, disculpen. Vamos a borrar todo esto. Este que no funcione C, dado que funciona H, es como ir de qué cosa. Si nosotros partimos de los componentes por separados hacia el evento, funciona H o no funciona H, eso va a estar sujeto a qué cosa, al funcionamiento de los diferentes componentes, si funciona o falla alguno de los componentes en particular, ¿cierto? Entonces, en este caso, si el circuito, necesito irme a la pizarra, vamos a limpiar nuevamente. Vamos a volver a dibujar. Me quedan 10 minuticos. Vamos a aprovechar estos 10 minuticos antes de ir. A ver, aquí está el componente A, aquí está el componente B, aquí está el componente C, el componente D, ¿no? Y el funcionamiento componente del sistema completo viene siendo H, ¿verdad? Para que el sistema completo funcione, tienen que ocurrir los siguientes casos. ¿Ok? Tiene que suceder que funcione A, que funcione B, que funcione C y que funcione D, ¿verdad? O que funcione A, funcione B, funcione C y falle D. O que funcione A, funcione B, falle C y funcione D. ¿Cuáles son los otros casos en los cuales estos estarían asociados a qué? A que funcione el sistema. Para que el sistema falle, ¿qué tiene que ocurrir? Que falle A, que falle A y todo lo demás funcione. Que falle B y todo lo demás funcione. Y todas sus demás combinaciones. ¿Ok? Fíjense que los casos se pueden complicar un poco. Simplemente sería el complemento de la unión de estos tres casos.
Es una forma también de nosotros poder representarlo. ¿Ok? Si nosotros lo queremos representar con diagramas de árboles, lo podemos hacer así. Que falle A, perdón, que funcione A o que falle A. Primera rama. Que funcione B o que falle B. O aquí, a su vez, que funcione B o que falle B. Que funcione C o que falle C. Que funcione C o que falle C. Que funcione C, falle C. Funcione C, falle C. Y en la última etapa, que funcione D, falle D. Funcione D, falle D. Y así sucesivamente. Bueno, entonces, el funcionamiento de H vendría dado por quién? Vendría dado por esta rama que está aquí, ¿verdad? O esta rama, o incluso esta rama que tenemos acá. Funcionan los 4 componentes, funcionan los 3 primeros y falló D, o funcionan los 2 primeros, falló C y funciona D. Todo lo demás, etcétera, 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 todo lo demás corresponde a ¿qué? Si esto corresponde a H, esto corresponde a el fallo de H. Fíjense que H está condicionado a estos 3 casos posibles. El fallo de H está condicionado a su vez porque falla en alguna de estas combinaciones que tenemos acá. Entonces allí, en este caso, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Que falle C dado que falló H. Entonces, era esa la pregunta, ¿no? Vamos a revisar rapidito. Que falle C dado que funcionó H. Eso era lo que nos estaban preguntando. Entonces hay que ir hacia atrás. Hacia atrás. ¿Eso qué significa? Que entonces tenemos que agarrar y entonces convertir esto. Miren, nos aplicamos probabilidad. Y entonces, si nos piden esta probabilidad condicionante, planteamos aquí la probabilidad de quién? De la intersección de C con H dividido entre la probabilidad de H. La probabilidad de H ya la calculamos. Ahora tenemos que hacer es concentrarnos en el desarrollo de esta probabilidad que está aquí. Cómo haya esta probabilidad de la intersección de complemento de C con el funcionamiento de H. Aquí rápidamente, si la intersección de H la tenemos por aquí, ¿con qué caso se convierte? ¿Con qué rama podemos nosotros deducir el fallo de H? Con esta rama. Porque fíjense que aquí está funcionando H, pero aquí es donde falla la intersección de C. Vamos a ver cómo se saca adelante en el gráfico, en la lámina. Vámonos para acá. Planteamos la intersección del fallo de C con el funcionamiento completo del circuito. ¿Ok? Eso es equivalente a que por propiedad conmutativa del operador de intersección lógica sería H intersectado con C complemento. Desarrollamos dentro de la probabilidad este producto sería C complemento, ¿verdad? Intersectado con la intersección de A con B, con la unión de C con D. ¿Ok? Seguimos desarrollando. Ahora vamos a intersectar C complemento con A, luego con B, luego con C, ¿verdad? Fíjense que esto que está aquí, ¿a qué corresponde? Antes de hacer esta intersección. Si nosotros desarrollamos esto, nos da que A intersección con B
lo intersectamos con C, es esta primera parte que tenemos aquí. Y luego lo unimos con A intersección B intersección D, que es esta segunda rama. Luego, ¿qué hacemos? Intersectamos ahora lo que está más afuera, que sería C complemento, y lo vamos a intersectar con A, con B y con C. Y después lo vamos a intersectar, porque como tenemos aquí otra vez la unión, lo vamos a intersectar con A, con B y con D. ¿Qué sucede con la intersección de C complemento con A, con B y con C? Cuando intersectamos con C, C complemento intersectado con C, nos va a dar ¿qué cosa? Vacío. ¿Por qué? Porque si recuerdan bien, por lógica de conjuntos, si este es el conjunto C y el complemento es todo lo que está afuera, ¿existe intersección entre C y su complemento? Falso. Entonces va a dar vacío. Al dar vacío esto, el vacío al intersectarse con B y con A también da vacío. Por lo tanto, el resultado de C complemento intersectado con esto nos da vacío. Unido a C complemento intersectado con A, con B y con D, nos da justamente este resultado que está aquí. Nos da un conjunto que no es vacío. Vacío unido a algo que no es vacío nos da como resultado el conjunto este que está aquí. En términos de probabilidades sería probabilidad de esto intersectado con esta probabilidad. Esta probabilidad se anula, nos da 0. Y entonces tenemos este resultado por aquí. La probabilidad de H intersectado con C complemento se ve entonces igual a esto. ¿Qué podemos hacer entonces aquí ahora? Desarrollamos, si nos pasamos para este lado de acá, ¿esto qué sería? Probabilidad de C por probabilidad de A, por probabilidad de, perdón, probabilidad de C complemento por probabilidad de A, por probabilidad de B, por probabilidad de D. Esta probabilidad que está aquí, H intersección C complemento, lo sustituimos por su equivalente en probabilidad condicional, que es probabilidad de C complemento dado H, ¿verdad? Por probabilidad de H. Bueno, simplemente se hace el despeje, despejamos esta probabilidad y nos da este resultado completo que tenemos aquí. Esta probabilidad la calculamos desde el ejercicio anterior y nos da entonces que la probabilidad de que falle el componente C, dado que funcionó el sistema, viene siendo este resultado.